Vamos a conversar hoy con María Julia Raffi. Ella es bioquímica, muy conocida en Carué. Bienvenida. Buen día. Porque la idea, más allá de querer hablar de otra cosa, pero al final siempre terminamos hablando, rondando en lo mismo, ¿no? Parece que el coronavirus se ha hecho famoso. Sí. Y por más que, Julia, estamos hablando de algo que existe siempre, ¿no? Porque si hablas de coronavirus, Sí. no es una palabrita que se inventó ahora en el 2020. No, el virus que circula este año sí es un virus nuevo, el coronavirus, el COVID-19. Claro. Pero sí, coronavirus han existido desde hace años, es verdad. Y entre toda la información que podés escuchar y conocer y que hablan médicos o bueno, todo el sistema de salud, se habla sobre estos test, sobre los hisopados, sobre cómo podés saber si yo tuve o tendré, ¿no? Sí, No, tendré, todavía no, no. tendré no, pero si tuve o no el virus. Salvando que no vamos a hablar justamente de Carué o de Adolfo Alsina porque, gracias a Dios, por ahora estamos sin casos, sí. no hay circulación. Pero, a ver, María Julia, si tenemos que hablar de las diferentes formas de detección. Está el hisopado, ¿no? Sí, el método diagnóstico gold estándar sería el hisopado, que en realidad el método se llama PCR, la PCR es un método en sí, hay PCR para infinidad de cosas, incluida para COVID-19. La PCR se llama cadena polimerasa cadena reacción. Es un método que amplifica el material genético, en este caso del virus, si es que está presente en la orofaringe. Consiste en amplificar ese material genético, en aumentar el número de copias a través de la reacción esta, para que sea detectable, para que sea, aún habiendo muy pequeñas cantidades de virus, claro, que te pueda dar si es positivo o negativo. Es muy sensible, por eso, porque es una amplificación, entonces es muy sensible. O sea que es muy seguro. Es seguro y es es altamente específico porque el método consiste en pegarle, como quien dice, a ese material genético que sí está, unas sonditas que son específicas de COVID-19. Y a partir de esas sonditas, eso se empieza a amplificar. Como son específicas, si el virus no está, la reacción da negativa. Claro. Si el virus está, se empieza a amplificar y a partir de un determinado número de copias la reacción da positiva y es cuando decimos dio positivo. Por esa sensibilidad es que no es tan seguro, o sea, sí. es seguro en el resultado. Es seguro en el resultado. Puede ocurrir dos cosas. Primero, que uno la tome en un momento en que la carga viral sea demasiado baja, que aún con este método no se alcance a detectar. La prueba en un momento que no es el indicado. Que no es el indicado. O que no se tome adecuadamente la muestra. Claro. Que la muestra, bueno, de paso les cuento, consiste en el famoso hisopado, es un hisopado nasal y un hisopado orofaringio. Sí. Son dos hisopos. ¿Es molesto o es doloroso? Es molesto, no es doloroso. El hisopo se introduce en las narinas en forma paralela al piso y la verdad que yo tampoco tenía experiencia hasta que lo empecé a hacer. Es como que el hisopo pasa a un pequeño montículo que tenemos y se introduce hasta el fondo del tabique nasal. Un buen tramo del hisopo. Ahí uno lo tiene que apoyar, rotar para que eso levante, digamos, secreciones y sacarlo. Y se introduce. Y el paciente muchas veces lagrimea o dice que siente unas cosquillas. No es dolor, pero sí la molestia. Es una molestia. Eso claro. En las dos narinas y después con otro hisopo se hisopa la orofaringe. Se abre la boca y el fondo del paladar y todo eso se introduce en un tubito. En un tubito porque se ha comprobado que tomando muestra de ambos lugares la sensibilidad aumenta aún más, como al 90%. Bien. Entonces eso, con todas las condiciones de bioseguridad, el equipo de protección que nos tenemos que poner y demás. Y tomando, como decías, la prueba en el momento indicado. ¿Cuál es el momento? Y el momento indicado para el caso probable, que es el caso que reúne las condiciones de definición de caso probable que va variando todo el tiempo. Sí, según el Ministerio de Salud. Claro. Estamos hablando de los casos probables y de todo esto que va cambiando, que en un primer momento era si tenías
fiebre, si tenías dolor de garganta. Antes te delimitaban 2 de esos síntomas o 3, no me acuerdo, sí. Y a su vez haber estado en determinados lugares. Claro. Ahora se fue. Sí, ahora en los lugares donde hay circulación viral, solo con esos 2 síntomas, e inclusive determinados síntomas son como más significativos y a veces ni se espera las 72 horas de aparición de esos síntomas. Ajá. Si fuera fiebre o dolor muscular, probablemente uno espera las 72 horas de aparición de esos síntomas. Claro, porque fiebre podés tener por cualquier cosa. Son más inespecíficos. La pérdida de olfato y del gusto es como más patognomónica y a veces se hisopa inclusive al día siguiente de aparición. Claro. Y desde ya que una vez que se convierte en caso probable, que la persona denuncia estos síntomas, se comienza con el aislamiento absoluto de la persona y de sus contactos estrechos, que son sus convivientes o quien haya estado más de 15 minutos compartiendo un recinto sin el equipo de protección personal. Sí, que se reúnen varios requisitos. Sí. Y de ahí se dice después con o sin antecedentes epidemiológicos. Exactamente, ¿no? Cuando se habla de antecedentes epidemiológicos es justamente tener, aparte de estos síntomas, haber venido de un lugar de circulación del virus, o haber estado en contacto con una persona. O haber estado en contacto con un caso positivo confirmado por PCR. Claro, por PCR, que sería el hisopado. El hisopado. Claro. Después también, yo te contaba, hemos hecho hisopados a gente que no ha presentado síntomas, pero que se tiene que ir a trabajar a determinados lugares donde piden el hisopado para entrar, por ejemplo, la provincia de Córdoba, o gente que se tiene que ir a operar a hospitales. Nos ha pasado que les piden el hisopado para entrar al quirófano. En esos casos no existe la certeza absoluta de no estar portando el virus, porque si uno se toma el hisopado hoy, estando asintomático, pero contrajo el virus hace 3 días, todavía no presenta los síntomas, todavía no hay suficiente carga viral y puede dar negativo. Esos son los negativos que uno dice, falsos negativos, que no serían falsos porque no es un problema de método. Claro, o sea, vos decís que hay personas acá que se pueden... nos ha ocurrido, sí, hemos hecho. Hisopados. Sí. Pero bueno... Pero al no tener, por ejemplo, fiebre o, no sé, pérdida del olfato, o sea, que haces el análisis porque tenés que viajar... Por un requerimiento de otros sistemas de salud que tratan de achicar la brecha de la posibilidad del contagio. Es una manera de asegurar un poquito más que el virus no se disperse. Claro, pero bueno, si te da negativo, bueno, viajás tranquilo, pero el hecho de que te dé negativo sin tener síntomas no garantiza que... No garantiza porque uno lo puede haber contraído muy pocos días antes y no tener todavía la carga viral. Pero sí sería seguro, si vos estás dentro, si serías un caso probable. Si fueras un caso probable, reunís las condiciones de caso probable, tuviste los 3 días de síntomas y está bien tomada la muestra y no hay otra posibilidad de hacer además. Lo único seguro son los 14 días de aislamiento. Para que uno esté seguro de que el virus no se va a propagar. Claro. Lo único seguro. Te dicen, bueno, tenés que hacer el aislamiento los 14 días. A mí me han consultado pacientes que vienen de Buenos Aires, gente que tuvo que ir a hacerse un estudio. No hay forma de evitar la cuarentena porque la enfermedad tiene 12 días a 14 de incubación y ha habido casos que desarrollan los síntomas en el día 14. Entonces vos te haces un hisopado el día 7 de tu cuarentena, te da negativo y nadie garantiza que no estés incubando la enfermedad. Entonces, lo más seguro para que el virus no se propague es realmente los 14 días de aislamiento. Los 14 días adentro. Bien. Bueno, y el otro test, que no hace mucho me enteré que los hacías acá. Sí, yo lo compré y los compró también el sistema de salud. Los test rápidos son para detectar anticuerpos. Los test detectan la respuesta inmune del organismo a la aparición de la enfermedad. O sea, el test rápido es para decir, por ejemplo, ¿tuve coronavirus o no tuve? O lo estoy cursando en el caso, porque el test, el que se compró, contiene 2 tiras, digamos, 2 anticuerpos detecta. El anticuerpo IgM, de clase IgM, que es un anticuerpo que es más precoz. Cuando uno se contrae una enfermedad, lo primero que aparece son los anticuerpos de clase IgM. Y después que avanzó la enfermedad y que persisten en el tiempo, aparecen los anticuerpos IgG,
El anticuerpo IgM aparece, hace un pico y desaparece. Y luego se transforma en anticuerpo IgG, de clase IgG. Que ese es el que permanece. El que permanece, o sea, en el tiempo. Que está bueno que uno tenga. Igualmente en el caso de esta enfermedad no se sabe cuánto tiempo permanece. Ajá. Se está hablando de 60 días por lo menos, pero todavía es muy, muy preliminar. Entonces, si uno justo hace el test rápido a un paciente y pesca, digamos, los 2 anticuerpos, podría decir que la está cursando la enfermedad, porque el IgM aparece aproximadamente 5 días después de que la PCR dé positiva, en caso de que hubiéramos hecho también la PCR. Ajá. O sea, a las 3 semanas de aparición de la enfermedad. Bien. Y el IgG aparece después y perdura. O sea que, para resumirlo y para pasarlo al... Sí. Para que quede claro, sí. Esos test rápidos son los que se hacen, por ejemplo, que hacen los camioneros, los transportistas. Exactamente. ¿No? Son rápidos porque el resultado es rápido. Se tiene el resultado en 15 minutos. Se pulsa el dedo como si fuera para medir una glucosa en el paciente diabético y con unas gotitas se inocula un pequeño cassette que viene y en 15 minutos la sangre corre y aparecen las bandas, tiene un control positivo que tiene que estar sí o sí, si no el test está mal hecho, y te puede aparecer la banda de IgM o de IgG. Es positivo o negativo, no es cuantificado. Claro, ahí sería bueno que dé positivo la IgG. Claro. O sea, que la gente que también me ha preguntado si puede, que viene de otros lugares y puede no hacer la cuarentena, y a través del test solamente si te da positiva la IgG. Tenés que haber cursado la enfermedad de manera asintomática, haber generado anticuerpos y justo que a nosotros el test nos dé. O sea que si este IgG da positivo, está bueno porque quiere decir que ya tuviste o tenés algún anticuerpo que, aunque no se sepa cuánto tiempo te van a durar esos anticuerpos en el cuerpo, quiere decir que de alguna manera vos ya tuviste ese virus. En ese momento tenés ese anticuerpo. Zafás. Pero si da negativo, también no está mal. Porque sí quiere decir que, bueno, no estuviste hay que en contacto con el virus. Claro, que podés tener pero no podemos evadir los 14 días de aislamiento. Claro. Esa es la cosa. El tema de todo este coronavirus es no es tanto la peligrosidad, ¿no?, de la enfermedad, sino la manera en que se contagia. Y es altamente contagioso. Ese es el gran problema, y que un 15-20% de la población puede llegar a necesitar del sistema de salud. Claro, y ahí es cuando se habla del colapso. Claro, sí, y más en lugares chicos como el nuestro. Como el nuestro, exactamente. No tenemos muchas cosas y... Así que lo ideal respecto de los test, por ahí sería, en el caso de tener nosotros algún caso, sería combinar ambos test. Hacer la PCR y después dosar los anticuerpos a través del test rápido, o también hay estudios, hay análisis que directamente te hacen un conteo de anticuerpos con valor. Ajá. ¿Y eso también lo haces? Eso vamos a hacerlo acá aparentemente porque región sanitaria va a mandar kits para hacerlo, pero todavía lo tenemos que mandar a otro lado. Bien. Pero eso te los cuentan. Que han recibido, ya sea salud, y los que tenés vos en tu laboratorio, son de test positivo o rápidos. negativo, claro. Positivo o negativo. Los otros te hacen, a partir de un punto de corte, un valor cuantitativo. Bien. Que está bueno porque en el caso de los donantes y todo eso, depende mucho del título de anticuerpos que tenés para ver si sos potencial donante de plasma o no. Mira. Claro, no todo el mundo puede donar. No sé mucho del tema, pero no todo el mundo puede donar. Plasma. Primero tenés que haber generado anticuerpos. Sí. Y en determinadas concentraciones, sí, no es tan fácil. Y bueno, por algo también lo están haciendo con tanta difusión, ¿no? Y el hecho de que... se están obteniendo buenos resultados, aparentemente. Claro. Bueno, a ver, si yo, por ejemplo, hoy quiero ir a... sería de curiosa, ¿no? Sí. Hacerme el test rápido, voy a tu laboratorio y te digo... Me quiero hacer el test rápido. Quiero hacer el test rápido y listo. Sí, en realidad se hace para estudios poblacionales, de cero prevalencia. En los lugares donde el virus circula, la utilidad es alta porque uno dice, bueno, yo ya tengo el 50% de la población con anticuerpos.
por Claro, decir que sí. y entonces, como quien dice, el virus después va a circular menos, va a tener menos chances. Claro. Ese es como el fin para el que fue diseñado. Nosotros Ese tipo vamos de a tratar de test, usarlo claro. para la gente que sí, que viaja, transportistas, gente que va y viene todo el tiempo, que por suerte no hemos tenido casos, en algún pero... momento se había preguntado, se había comentado que una vez que se abra, por ejemplo, para el turismo de cualquier lugar de la Argentina, Sí, ¿no? también Como que se podría. iban a pedir. Ahora lo que entré en duda es si es el hisopado o estos test rápidos. Mira, son decisiones de cada lugar, porque a mí, por ejemplo, un paciente me vino a ver porque le piden cualquiera de los dos para volver a su trabajo. No sé bien en qué provincia Sí. trabaja. Yo le hice toda esta explicación de la utilidad o que depende del resultado, Claro. la utilidad que tiene. Pero bueno, a él le piden el test rápido. Bien. Y bueno, se va a hacer el test Claro, rápido, va pero a la ser verdad de que acuerdo a cada lo que- lugar va a ir poniendo sus condiciones. Están hablando que en la costa van a pedir los hisopados, no sé si escuchaste en Villa Gesell o en Mira, Pinamar, si, pero si dentro de unos meses podemos hablar de yo poder ir a Villa Gesell o a la costa, bueno, será cuestión de hacer hisopado, lo que sea, pero no sé si vamos a poder decir no, vamos no a ir a sé. la costa, no sé, no sé. Lo que es seguro lo más seguro es seguir manteniendo las medidas de distanciamiento social. Sí, Esas son las aunque medidas cueste, preventivas, aunque pero cueste. bueno, Y vos aunque decís hasta que llegue la vacuna. Y sí, aunque cueste en estos lugares donde encima como no tenemos casos, uno parece que se relaja, pero en eso hacen hincapié, que en los lugares donde se mantienen los protocolos, Sí, los no ha protocolos de habido cuidado, casos claro, de el distancia distanciamiento, social, de tapabocas, de exacto. lavado de manos, no ha habido casos, no ha habido contagios en lugares donde se abrieron cosas manteniendo los protocolos.